Gracias a todos por estar acá y gracias sobre todo al otro Diego y a Sandra por haber aceptado la invitación. Y mil disculpas porque tenía que llamarlos para tratar, para agradecerles y para coordinar un poquitito. Y la verdad que fue un día fatal, terrible, con 20.000 cosas en el medio y se me fue traspapelando y después ya era un poquito tarde. Así que nada, igual ya nos conocemos desde hace bastante con los dos y seguramente va a salir bien. Bueno, arranco agradeciéndoles otra vez estar acá y presentándolos, sobre todo en lo que tiene que ver con este café, con Iglesias. Acá estamos con el café, pueden levantar sus mates, champán, lo que tengan a mano. Eh, Estamos en el laberinto de las vacunas, ¿no? Está claro que podemos hacer 1000 comentarios sobre lo que hizo el gobierno, si cerramos, si abrimos y el otro, pero está claro que la salida de esta pandemia es salir de un laberinto y que lo único que nos va a marcar la salida es la vacunación. No porque sea una solución mágica, sino porque parece ser la única forma razonable de reducir los daños. Y eso, cuando digo los daños a la salud y los daños también a la economía, ¿no? Porque está claro que mientras no haya vacunas, vamos a seguir con una economía parada. Así que la idea fue convocarlos a los dos para que nos contaran un poco desde dos perspectivas muy distintas. A Sandra ya la conocen, ya estuvo en un café con Iglesias, uno de los primeros, estuvo junto con otro gran amigo, Fernando Pedrosa, hablando de la infectadura. ¿Se acuerdan de la infectadura? El escándalo que se armó alrededor de la palabra, cuánta gente rasgándose las vestiduras, los mismos que ahora dicen las mismas cosas que se habían dicho en aquel momento, más o menos por ahí las dicen ahora, los mismos que se escandalizaban. Así que yo creo que ese fue un enorme mérito de quienes redactaron y suscribieron ese documento, que fue poner arriba del tapete un tema del que no se hablaba, que eran las gravísimas violaciones a las libertades individuales y a los derechos humanos que se estaban cometiendo en nombre de la emergencia. Ese fue un gran mérito, sobre todo de Sandra, de Fernando y de todo ese grupo. Pero Sandra también tiene una carrera muy notable en lo suyo, en el CONICET, y seguramente si alguien quiere saber y seguir el recorrido de todo este tema de las vacunas y cómo el gobierno se fue enredando y cómo fue causando cada vez más daño a sí mismo y al país, me parece que Sandra es una voz muy, muy autorizada. Y después está Diego. Somos amigos desde hace, ya no me acuerdo cuánto, pero hace muchísimo. Nos conocimos en la casa de él, en la que yo caí como un paracaidista en uno de mis viajes en Washington. Y desde entonces nos hicimos muy amigos. Diego es un médico y probablemente el especialista o uno de los especialistas mejores que tiene la Argentina en algo que está directamente conectado por el sesgo del virus, que es, a ver cómo tengo que decir, Diego, los adultos mayores, los que pasamos los 50 años, porque acá hay que tener mucho cuidado porque si no el hombre se pone como loco y empieza a revolear veladores. Espero haber dicho bien, los adultos mayores, los que estamos en la segunda mitad de la vida, como en el libro, ¿no? La segunda mitad es el libro de él sobre el tema. Y me pareció que era muy útil tener no solamente una visión sobre el tema vacunas, sino más bien en cómo está afectando esto a la población más afectada por edad. Diego ahora está viviendo en México, si bien mantiene una cátedra en la Universidad de Mar del Plata, está en México, y quizás pueda aportar también una visión comparativa, ¿no? De cómo fue la situación en México y cuáles fueron las similitudes y las disimilitudes con dos gobiernos que tienen la misma orientación o una orientación relativamente parecida dentro de países latinoamericanos y podamos sacar alguna conclusión también de eso. Así que yo otra vez les agradezco, les pido disculpas por no haber podido hablar antes, les agradezco la presencia y arrancamos un café con Iglesias de una manera bien machirula, las mujeres primero, y le damos la palabra a Sandra. La idea es que digan más o menos en 10 minutos lo que les parezca importante decir en los temas que les parezcan competentes,
y que yo por ahí meto algún comentario, y después le damos las preguntas a la gente, porque ya se sabe que estamos en Argentina y el pueblo quiere saber de qué se trata. Adelante, Sandra. Bueno, gracias Fernando, y muy halagada de estar con Diego también acá en este café. Bueno, mi mayor preocupación en estos meses ha sido el derrotero que ha tenido la autorización de las vacunas contra el COVID en Argentina. La aprobación, la autorización de emergencia de la Sputnik, por ejemplo, a través del Ministerio de Salud, que yo la cuestioné desde un primer momento porque, bueno, no había información sobre la Sputnik. Después apareció, una vez que ya había sido autorizada y que incluso creo que ya se había estado aplicando, apareció un trabajo científico en una revista muy prestigiosa, en The Lancet, y ahí parecía que el tema había terminado. Y yo seguí insistiendo, con bastante tesón, aunque poca gente me entendía, que un trabajo científico digamos, no es lo que pide una agencia regulatoria para autorizar un medicamento. Un trabajo científico es el resultado que presenta un grupo científico, que es evaluado por pares, por revisores de pares, y bueno, es publicado. Y muchos trabajos científicos han sido retractados, modificados, etc. Una agencia regulatoria va más allá de lo que se presenta en un paper, sino que hace como un estudio muy detallado, muy exhaustivo, pide muchísimos más datos, por ejemplo, del tema de cómo se produce, etc. Y bueno, nos encontramos con una noticia esta semana, que fue que Anvisa, que sería la ANMAT de Brasil, bueno, no impidió, o sea, no autorizó la importación, no autorizó la Sputnik en Brasil, y hicieron una presentación pública muy interesante donde explicaron que en parte se debía a muchísimos temas, entre ellos problemas en controles de esterilidad, en problemas en que no habían podido ir a las instalaciones donde se fabrican las vacunas, pero fundamentalmente el punto y principal era que la segunda dosis, que son dos distintas en el caso de Gamaleya, tenía adenovirus replicantes, es decir, si quieren después explico un poco lo que es eso, pero bueno, estas vacunas en base a adenovirus lo que hacen es impedir, modifican genéticamente al adenovirus, que sería el vector, que sería el que transporta la información para que después uno tenga inmunidad, inactivan la parte replicativa, es decir, que si no la inactivan, ese adenovirus es activo y una vez que está ingresa a la célula puede provocar otra enfermedad, que generalmente son resfríos, gripes, etc. Y en casos de personas inmunocomprometidas puede generar mayores problemas, problemas muy parecidos al COVID quizá, ¿no? Pero puede provocar neumonías, bueno. Las vacunas de AstraZeneca, las de Johnson, que están basadas en adenovirus, efectivamente tienen sus adenos inactivados, no pueden replicar. Y en este caso, bueno, Brasil, uno de los puntos que tomó como fuente de no autorizar es que los riesgos que implicaba tener una vacuna con adenovirus replicativos, más todos los otros factores que ellos desplegaron, eran mayores que el beneficio que otorgaba la vacuna. Bueno, esto generó en la Federación Rusa una especie de crisis donde los acusaron a Anvisa de fake news. Y hoy acabo de ver, porque mi idea, cuando yo vi casi toda la presentación que hicieron, fueron 5 horas muy exhaustivas, con mucho detalle, mi idea era que Anvisa había revisado los lotes, porque se habían encontrado en todos los lotes de AD5, en el segundo lote, había virus replicativo, pero Anvisa salió a decir que en realidad los mismos rusos dijeron que en esos lotes existían esos virus y que ellos consideraban que ese nivel de virus replicativos era adecuado, cosa que no es así. Y cuando la Anvisa, los técnicos de Anvisa le preguntan, pero
¿por qué no utilizaron otra técnica para asegurarse que el nivel de virus replicativo fuera 0? Dijeron, no había tiempo para desarrollar una nueva técnica y decidimos seguir con esta. Es decir, que inclusive es peor todavía, porque ellos admiten eso, vendiendo una vacuna que supuestamente está basada en adenovirus no replicativos. Entonces, me parece que acá hubo una gran desidia por parte de las autoridades regulatorias argentinas. La ANMAT la ANMAT debería haber hecho el trabajo que hizo Anvisa. La ANMAT no lo hizo, a partir de esa ley que se aprobó el año pasado, delegó todo eso en el Ministerio de Salud. Sí autorizó la de Pfizer y la de AstraZeneca con los mecanismos adecuados. Y recomendó la de Sputnik y recomendó la de Sinopharm, con la excusa de que, bueno, que acá no había un laboratorio representativo, entonces que eran acuerdos Estado-Estado. Pero más allá de esa explicación que dieron de acuerdo Estado-Estado, no tiene sentido, porque de todas maneras tiene que intervenir algún ente regulatorio que diga, bueno, vamos a analizar, aunque no haya un laboratorio acá en Argentina que sea representante de la Sputnik, tenemos que ver si lo que está viniendo, si los lotes que están viniendo cumplen con todas las regulaciones, con todas las especificaciones. Evidentemente acá hay fallas de los productores rusos en cuanto a las buenas prácticas de manufactura, porque también hay un antecedente que fue en Eslovaquia. Eslovaquia decidió comprar dosis de Sputnik, eso le costó el puesto al primer ministro, y los que vinieron después dijeron, pero esto que nos vendió Rusia no corresponde a lo que ellos dicen que es la vacuna en ese paper de The Lancet o en todas las comunicaciones que han hecho. Es decir, a mí me parece muy, muy grave que esto en particular, sumado a todo el lío de Pfizer, que nunca lo terminamos de desenredar exactamente por qué esas dosis no llegaron, habiendo sido Argentina uno de los principales lugares de ensayo clínico. ¿Qué pensás de eso, Sandra? Perdón que te interrumpa. ¿Qué pienso? Son todas hipótesis. Yo pienso que el gobierno apostó mucho a la de AstraZeneca. Apostó mucho a la de AstraZeneca porque, bueno, la iba a ser Sigman, ¿no? Que es un personaje muy importante, muy influyente en la salud pública argentina, en la salud, en la ciencia, en la cultura, en todo. Y apostó a él. Yo calculo que con miras a que después, porque ustedes saben que esas autorizaciones de emergencia después pueden llegar a ser aprobaciones, y cuando termina la pandemia ya no son, digamos, gratuitas, es decir, pueden ser gratuitas, pero las compra el Estado, y AstraZeneca la iba a producir al costo hasta el fin de la pandemia. Ahora, si después se seguía dando, se tenía que seguir inoculando con la vacuna de AstraZeneca, ya no iba a ser al costo, y ahí hubiera existido un monopolio, que ya esto ocurrió con otros productos de Sigman, ahí hubiera habido un monopolio. Entonces yo creo que el Estado se jugó 100% con Sigman. Cuando las vacunas de AstraZeneca empezaron a tener dificultades por problemas metodológicos en la investigación, se demoró su aprobación, yo creo que entraron en desesperación, porque habían dejado caer lo de Pfizer, posiblemente, dándole prioridad a Sigman, y ahí fue cuando salieron a buscar lo que había, y lo que había era, bueno, la Sputnik, eran las de China, y bueno, y yo creo que viene por ahí la mano. No sé muy bien por qué no cerraron con Pfizer, están diciendo que Pfizer pedía cosas imposibles, entonces, bueno, los países que le han comprado, que han firmado, ¿no? Es decir, en general las autorizaciones de emergencia, los laboratorios tienen cierta protección, porque si no, no producen. Uno no produce sabiendo qué es. Digamos, se está produciendo una vacuna que todavía por ahí no terminó todo el proceso
que uno puede dar pruebas de que es segura, de que es eficiente, pero puede aparecer algo que hubiera aparecido si el proceso se hubiera cumplido en su totalidad. Entonces, un laboratorio cuando le hacen una autorización de emergencia y puede llegar a tener juicios. La autorización de emergencia es una decisión de los estados, entonces los estados deciden hacerse cargo de esa decisión que toman, porque si no, el laboratorio no va a producir, uno no va a producir sabiendo que más adelante puede tener un juicio. Esa es la base de por qué los estados protegen a los laboratorios en cuestiones de autorizaciones de emergencia y no en cuestiones de aprobaciones normales. Bueno, yo creo que en todas partes del mundo se firmaron contratos y se hicieron leyes especiales, que en Estados Unidos ya existían, se hicieron leyes especiales para proteger a los laboratorios porque el riesgo, la crisis era demasiado grande como para no hacerlo. Y no creo que haya sido algo tan terrible como dijeron acá. Pero es imposible saberlo porque no tenemos acceso a la información, hay muy poca transparencia. Todo lo que se hizo en torno a las vacunas realmente fue de una carencia de transparencia absoluta, de viajes a Rusia, de acuerdos que nos enterábamos de un día para el otro, de vacunas que se prometían y que no llegaban, porque ni siquiera la Sputnik llegó en las cantidades que se dijeron. Así que es muy difícil elaborar una hipótesis en base a los no datos, ¿no? Simplemente son cosas que yo conozco de la industria farmacéutica y puedo llegar a hipotetizar, pero no puedo decir con certeza que fue por eso. Básicamente esa sería mi exposición. Bueno, ¿y dónde estamos ahora con el tema vacunas? ¿Cómo ves qué te parece que puede pasar? Obviamente te pido un pronóstico con la bola de cristal, pero bueno, seguramente te vas a poder hacer una idea más aproximada que los que lo ignoramos todo al respecto. Y bueno, ya es un poco tarde. Es decir, si nosotros hubiéramos tenido las vacunas que estaban disponibles para Argentina en enero, yo creo que allá ahora tendríamos una parte interesante de la población inoculada. Yo estuve mirando, por ejemplo, los gráficos de Chile y de Uruguay, que empezaron a vacunar más o menos Chile más antes, Uruguay en marzo, y ya se empieza a notar el efecto de la vacunación, ya empiezan, porque ellos tuvieron muchísimos casos, ya empieza a bajar la curva. Bueno, nosotros hubiéramos empezado a vacunar en enero, ya estaríamos viendo una mejora, y quizá todas estas restricciones, quizá las tendríamos que tomar, pero por tiempos acotados y no tan estrictas. Yo creo que las vacunas vamos a recibir cantidades adecuadas después de mediados de año. Es decir, que nos espera un invierno triste, ¿no? Un invierno donde quizás sea necesario tomar medidas restrictivas porque esta segunda ola viene muy fuerte, por lo que se ha visto en Europa, por lo que se está viendo en el mundo, y no vamos a tener forma de pararla sin vacunas. La única manera de detenerla es con restricciones, y eso es terrible en lo que refiere a la economía y a la salud también, ¿no? Porque va a ser una repetición del 2020, quizá peor, porque ya venimos mal, ¿no? Espero que mi pronóstico sea equivocado y que en mayo tengamos muchísimas vacunas, pero aún si las tenemos, el efecto de las vacunas recién se ve 2 meses después de empezar a inocular, y inocular masivamente, como están haciendo Estados Unidos, Israel, Chile, Uruguay, o sea, de una manera muy, con mucha conciencia de que hay que vacunar lo más rápido posible. Así que bueno, yo no le veo, yo veo que viene un invierno bastante jorobado, y que la única forma de poder sobrellevarlo va a ser quizá con estas restricciones, que no sé si se van a poder cumplir, porque hay límites también, ¿no? Bien, Diego. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, Fernando. Primero de todo, gracias por la invitación. Un gusto enorme saberte por allí. Sandra, enorme placer también compartir contigo este espacio, aunque no nos conocemos personalmente.
pero estamos alineados en nuestra forma de pensar. Yo recién te escuchaba y no sé si veías, pero asentaba porque coincido con vos en muchos aspectos. Un par de cosas para ir comenzando. Fer, es verdad, yo vivo en Ciudad de México, pero en este momento estoy en Washington DC desde hace unas semanas, así que bueno, estoy por acá y después sí, ya voy a regresar para México. Y por otro lado, un poco aclarar que mis puntos de vista, si bien exactamente como Fernando dijo, yo me especializo en el cuidado y la atención de los adultos y las personas mayores como médico de familia que soy, la realidad es que mi formación tiene varias lentes como un microscopio, ¿no? Entonces, el hecho de haber podido estar en la Organización Mundial de la Salud en Ginebra o en la OPS en Washington, me permite de alguna manera también poder analizar este tipo de cuestiones que estamos viendo desde la perspectiva de la salud global, de la salud pública y sobre todo de aspectos que tienen que ver con cuestiones que no se tuvieron en cuenta en Argentina. A ver, lo primero que me gustaría decir es que a mí me llamó la atención determinadas cuestiones y esto quedó publicado en una columna en Infobae del 16 de marzo del año pasado y que tenía que ver con la ventaja, si se quiere, que teníamos en nuestra región de poder entender 3 escenarios previos desde el punto de vista global a lo que era la pandemia. Por un lado, teníamos el escenario de Asia, donde habíamos visto qué es lo que había sucedido y donde fundamentalmente vimos las primeras respuestas que hubo a esta situación de una serie de países que tienen primero como factor, digamos, que a mí me parece relevante, que es el hecho de que anteponen lo colectivo a lo individual, ¿no? Ese anteponer, ese sentimiento colectivo, de alguna manera a veces viene reforzado por lo que puede ser un gobierno, digamos, poco transparente, muy dictatorial, como es el gobierno chino, pero también teníamos escenarios de lo que estaba pasando en Corea, lo que estaba pasando en Taiwán, lo que estaba pasando en otros lugares. Después vimos, unas semanas después, lo que había ocurrido en Europa, la región del mundo donde los sistemas de protección social, y hablo de los sistemas y servicios de salud, son los más equitativos, los que brindan de alguna manera mejor calidad de atención, mejores resultados y por sobre todas las cosas un acceso universal a la salud de parte de los ciudadanos y los vimos desbordados, los vimos en situaciones de catástrofe y las escenas que todos recordamos de Italia, pero fundamentalmente, y esto en el aspecto que a uno le interesa desde lo que hace las residencias de personas mayores, donde en países como Bélgica, como Francia, como España, como Italia, las muertes en esas residencias tuvieron incidencias prácticamente de arriba del 70%. Y después, un tercer escenario, Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, el más rico del mundo, y que vimos como a partir de un brote que se dio justamente en una residencia de personas mayores, hizo que al día de hoy sea el país que tiene mayor cantidad de muertos con más de 500.000 de fallecidos. Entonces, nosotros teníamos ahí a mano lo que se llama o lo que conocemos como el diario del lunes. Y en esa columna mencionaba el escenario dramático que podría ocurrir en nuestros países pensando que no tenemos esa sensación, ese sentimiento colectivo, que no tenemos sistemas universales de salud y que no tenemos la riqueza o la solidez institucional que tiene Estados Unidos. Y así nos está pasando. Hoy vemos que América Latina tiene 3 países prácticamente, México, Brasil, junto con Estados Unidos con la mayor cantidad de muertos y por supuesto una segunda ola que claramente, como bien mencionó Sandra, si vemos lo que pasó en otras regiones del mundo, tenemos que pensar que va a ser peor que la primera. Una segunda ola que en mi pronóstico yo la pensaba para finales de abril, principios de mayo, y se adelantó claramente, y que nos muestra también un escenario muy preocupante pensando que los virus respiratorios se transmiten en condiciones invernales, una condición que el frío en nuestro país se va a extender hasta agosto, inclusive entrado septiembre, por lo cual coincido con Sandra en que vamos a tener un invierno muy doloroso, muy largo, muy triste y muy difícil, ¿no? Pensando en qué ocurrió con las personas mayores, yo creo que lo que ocurrió con las personas mayores fue lo mismo que ocurrió con toda la gestión de la pandemia. A mí, sinceramente, Fernando, y vos sabés que yo no tengo medias tintas cuando hablo, a mí me sorprende el grado de improvisación, de ineptitud,
no se escuchó a quienes saben. Nosotros tenemos cuadros técnicos muy bien formados en el país y no se los escuchó. Hoy no tenemos que hablar de pandemia, hoy tenemos que hablar de sindemia. La sindemia es un concepto acuñado en los 90 que habla de cómo un evento sanitario impacta socialmente a partir de las desigualdades. Y si hay un país que es desigual, es Argentina. Entonces, no nos alcanzan infectólogos con serios conflictos de interés que además vean la situación por una sola lente del microscopio, que es la infectología. Y acá solamente se escuchó a este grupo de personas. No se dio lugar a sociólogos, a sanitaristas, a antropólogos, a economistas. Epidemiólogos, ¿no? Porque aún dentro de la restringida gama de la ciencia médica, una cosa es ser infectólogo y otra cosa es ser epidemiólogo, ¿no? Completamente, completamente de acuerdo. Entonces, todo esto se manejó en un círculo de nepotismo realmente muy fuerte, que por lo menos los que conocemos un poco internamente cómo se maneja o cómo se manejaba el ministerio en lo que fue la gestión inicial de la pandemia, sabíamos que estaba ocurriendo, ¿no? A mí, en lo personal, no me sorprende lo que hoy está ocurriendo. Coincido también con que llegamos mal. Esto quedó muy patente en los primeros meses de la pandemia. La cooperación internacional quedó a un lado y lo que se vio fue un mercado global al mejor postor. Ocurrió con insumos como los cubrebocas, ocurrió con los reactivos para los testeos, ocurrió con los ventiladores. ¿Por qué no iba a ocurrir con las vacunas? Cuando todos los países tenían 4, 5 o 6 líneas de negociación abiertas con distintos jugadores, por llamarlo así, con distintos representantes de la farma, Argentina, probablemente por esas cuestiones que mencionaba Sandra, y que muchas veces pudimos haber imaginado, se cerró a digamos, a un juego que hoy estamos viendo que no solo salió mal, sino que claramente está costando sufrimiento y está costando vidas, porque lo que se arreglaba con un tecito, hoy son 60.000 muertos, 60.000 personas que tienen una historia, que tienen una familia, que tienen un nombre, que no tuvieron la posibilidad de despedirse. Entonces, me parece que no se está viendo con realmente las lentes que requieren ver una situación tan compleja como esta. Respecto de lo que hoy está ocurriendo, bueno, me parece que con lo que todos imaginamos que se viene para los próximos días, que son más medidas de confinamiento, de encerramiento, es volver a entender que estamos aplicando el mismo remedio que se aplicó hace un tiempo atrás. Y nos estamos olvidando que en cualquier libro, Fernando, en cualquier libro de salud pública, primero, dos cosas. Diferenciar lo que es pandemia de confinamiento. La pandemia la sufre todo el mundo. El confinamiento, el más largo del mundo, lo sufrimos en Argentina. Y lo otro, ¿para qué sirve eso? Sirve para cosas que no se hicieron. Desde una comunicación totalmente irresponsable, desde no optimizar los sistemas epidemiológicos de vigilancia, desde preparar los sistemas y servicios de salud con mayor insumos y por sobre todas las cosas de algo que no se hizo, que fue imaginar escenarios futuros. Esto está en cualquier libro de salud pública. Nos quedamos, estuvimos a punto de quedarnos sin oxígeno, estamos por ahí, ¿no? Es un nivel de locura extraordinario, como síntoma, ¿no? Del grado de descoordinación y de locura que impera en el gobierno, una gestión ridícula, ¿no? Mira, hoy estamos, vos lo mencionaste al inicio de la charla, hoy yo creo que no estamos ni en mitigación, hoy estamos en control damage. Hoy necesitamos controlar los daños que se nos vienen, porque ya estamos arriba de ese escenario. Entonces, es muy difícil a una población que ya está cansada, que está empobrecida, y esto tiene que ver con algo que también mencioné en algunas otras charlas, que son las otras curvas. Nosotros en su momento privilegiamos, si se quiere, de alguna manera la salud de las personas mayores. Esa fue una curva, ¿de acuerdo? Pero hay otras curvas, además del empobrecimiento, del endeudamiento, la curva de la salud mental. Nadie está hablando de la salud mental de los jóvenes, nadie está hablando de los adolescentes, nadie está hablando de otras cuestiones que, por ejemplo, están publicadas
en un documento muy interesante de la Oficina Regional para Europa de la OMS del mes de noviembre del año pasado, que hablaba de la fatiga pandémica. Y el primer punto para empezar a, de alguna manera, controlar o gestionar la fatiga pandémica es escuchar a la población, y no se la está escuchando. Mira, Fer, yo creo que es muy difícil intentar negociar, intentar abrir un canal de diálogo con un grupo de personas que son quienes hoy nos gobiernan, que tienen conductas tan psicopáticas. Y yo te diría, porque no es el único caso, que te los puedo mencionar, donde hay personas que perfectamente en otras circunstancias podrían ser acusadas de crímenes de lesa humanidad. Lo que se está viviendo es algo, personalmente desde lo sanitario, que a mí te diría me subleva, me releva, porque yo creo que se podría haber actuado perfectamente de otra manera. Y mira, y te cierro con esto. Hoy, por ejemplo, se está viendo perfectamente en países como Israel, en países como España, por supuesto en Estados Unidos, que los países que ya han vacunado son los primeros que van a comenzar. En España, hace 10 días hubo un caso de contagio en una residencia de personas mayores. Los 50 ingresados y los 5 trabajadores, todos se enfermaron, ninguno murió. ¿Por qué? Porque estaban vacunados. Hoy es día jueves. El martes, el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, el CDC, aquí en Estados Unidos, ya soltó, digamos, largó una comunicación por la cual quienes tienen la pauta completa, o sea, las 2 vacunas con las que prioritariamente se están vacunando aquí, que son Pfizer y Moderna, pueden no solo salir a correr, andar en bicicleta, sino andar por la calle sin cubreboca. Biden fue muy claro, quiere un 4 de julio, digamos, con, entre comillas, las barbacoas en la casa. Estados Unidos ya tiene la bandera de salida para retomar a ese new normal, a esa nueva normalidad que de alguna manera va a hacer que el país arranque, porque están las otras curvas, Fernando, que son la fatiga, el empobrecimiento, el endeudamiento y algo de lo que no se habla, que es la salud mental, y la estamos viviendo todos. Agrego la curva educativa también, ¿no? Otra en que seguramente, si hiciéramos una comparación del daño educativo en otros países y en Argentina, lideramos todas las curvas, ¿no? La de la cuarentena más larga, la de la suspensión de clases más larga, la de caída del PBI, que prácticamente duplica la de los países que más cayeron en la región. Un verdadero desastre, un verdadero desmanejo. Yo tengo poco que agregar a todo lo que dijeron. Me parece, uno es tipo noticia. Hoy presentamos, junto con otros 14 diputados de Juntos por el Cambio, y ahí nos hemos asesorado también en la parte técnica. Le agradezco a todos los que colaboraron y nos pasaron datos, justamente por este tema del Sputnik, ¿no? Que yo he acompañado absolutamente el diagnóstico que ha hecho Sandra, también influenciado por ella y por otros que han opinado lo mismo. Está muy claro que los tipos se quedaron sin vacunas, se apostaron todo a AstraZeneca por motivos que uno se puede imaginar. Porque si vos tenés la Pfizer, que es un laboratorio americano, yo tengo relaciones, no con la Pfizer, pero sí con gente muy cercana a mí que trabajó mucho tiempo por empresas norteamericanas que tenían oficinas en Argentina. Y siempre me decían lo mismo. El mercado argentino, muchos piensan en términos de corrupción. Yo te puedo asegurar que ni un centavo, y que además los cuidamos muchísimo. Porque el mercado argentino, porque no solamente por una convicción o por motivos morales, sino porque el mercado argentino es así chiquito. Y si a nosotros nos enganchan en cualquier cosa que tenga que ver con corrupción en Argentina y nos suspenden la acción en Wall Street, a mí no es que me echan de la empresa, me fusilan, porque el daño es enorme y el beneficio es nada. Así que es difícil con la Pfizer hacer algunas cosas. Si vos en el medio tenés un empresario argentino que la fabrica acá, o sea, el esquema AstraZeneca le cerraba por todos lados. Porque era una producción local, porque había un empresario local, el tener un empresario local que tiene menos límites quizás, o más amistades, si es muy amigo del gobierno mucho mejor. Bueno, ahora vemos el replicarse de este esquema
con Figueiras, exactamente el mismo, ¿no? Cuando Goyán dice, le pasamos el dato a Figueiras, digo, confiesa algo que es delictual, ¿no? Y otra vez lo mismo, aparece Figueiras en su casamiento con Aníbal Fernández, con la mujer que era la senadora Leguizamón, muy amiga de Cristina. Bueno, está claro que ellos apostaron de cabeza a AstraZeneca, que les cerraba todo, rechazaron todo y en un momento se encontraron en el medio del río sin barcos, sin caballos, sin nada. Y salieron a buscar lo que había, y lo que había era lo que habían tirado por ahí, que aplicaron con total irresponsabilidad. Todos los que advertimos de esto fuimos hostigados, ¿no? Porque éramos los antivacunas, los que decíamos que era veneno. Nosotros, yo creo que ni Sandra ni yo podemos decir si la vacuna es buena o mala. Lo que pasa es que el Estado te tiene que garantizar que la vacuna es buena, que es otra cosa, y no estaba garantizada. Y cuando salió en The Lancet, que salieron de nuevo a hacer grandes festejos, tampoco estaba garantizada, porque como explicó Sandra, que aparezca un artículo en una revista científica no es garantía ninguna. Además, un artículo científico de la propia, que prácticamente era lo de el propio laboratorio que lo producía, es decir, con un interés directo. Así que todo un mamarracho, toda una serie de confusiones, que también tiene una responsabilidad muy alta del periodismo, porque el periodismo argentino, en todo el mundo, no quiero generalizar porque hay muchas excepciones y muy valiosas, pero uno de los grandes problemas que yo creo que tiene perdonen que haga estas reflexiones un poco más sobre el tema político, que es el que me atañe. Una de las cosas que sucede en todo el mundo es que los periodistas, que son tipos que ganan bien y que la sociedad les paga o les permite formarse y tener tiempo para estudiar los temas, opinan con un conocimiento técnico específico del tema que por lo menos no es el de un experto, pero sí es mayor que el de la población. Ahora, en Argentina, yo veo sistemáticamente a periodistas que saben lo mismo que sabe cualquiera, que han adoptado el modelo panelista de fútbol. Vos sos panelista de un programa periodístico de fútbol, te sentás ahí y decís lo que se te viene por la cabeza sin haber estudiado nada. Bueno, ese esquema es el que ha predominado. Entonces, hay un filtro ante la opinión pública de lo que dice el gobierno, por ejemplo, lo que dice la oposición, y hay periodistas que dicen, no, esto está bien, esto está mal, esto tiene base científica, esto no. Y acá lo que hay son periodistas que se mueven al ritmo de la opinión pública. Ahora la pregunta es, cuando digo periodistas, intelectuales, gente que se supone que tiene que estar mejor informada que la media pública, y que lo único que hace es seguir la opinión pública porque es incómodo oponerse. Es incómodo decir, no, miren, esto no es así, lo que dice el gobierno está mal, lo del Lancet no es así. Entonces aparecen los héroes individuales, ¿no? Como Sandra, que terminó sufriendo una especie de escrache y apriete por parte del propio presidente de la Nación. Ahora, me remito a aquella frase que no recuerdo de quién es: triste el país que necesita héroes, porque evidentemente... Bueno, me parece que nada, que lo que ha puesto la pandemia al desnudo es el esquema habitual. Cuando uno ve el manejo de las vacunas y el laberinto de las vacunas en que estamos, se encuentra lo de siempre. Un sesgo comercial, agarremos la vacuna con la que podemos hacer negocios, una irresponsabilidad completa en la gestión, completa, ¿no? Porque vamos a suponer que sean corruptos y hagan eso, pero tenés que tener riesgo de quedarte sin oxígeno también. En el medio de todo eso, encima, no preveíste el tema del oxígeno. Y después ve también el clientelismo, ¿no? El clientelismo es un clientelismo para arriba, que es para los propios, ¿no? El vacunatorio VIP, y es para abajo. Ahora la noticia es los movimientos piqueteros y 70.000 vacunas que las va a distribuir Pérsico con el Chilo Navarro. Imaginémonos a dónde van a ir a perder. Y además, último, el sesgo ideológico, ¿no? La cámpora se vacuna, los chicos de la cámpora haciendo la B, poniéndose la vacuna que le están robando a sus abuelos, ¿no? Y al mismo tiempo, a nivel internacional, las vacunas imperialistas no, vamos con la vacuna china y con la vacuna rusa. Un verdadero compendio de las mismas cosas que venimos viendo. Este es el cuarto gobierno kirchnerista, o lo voy a decir mejor, es el cuarto gobierno del peronismo kirchnerista,
Y bueno, los argentinos, si no mejoramos un poco y aprendemos a votar, hasta se indignó mi gato que se puso de pie, de indignado. No, digamos, es difícil encontrar una salida. Bueno, ese fue mi comentario, no sé si ustedes quieren agregar algo. Veo muchas preguntas ahí en el chat de tipo médico. Me parece bien que se las hagan, sobre todo a Diego, que es un especialista. Eso sí, no convirtamos esto en un consultorio privado, aunque veo algunas que son muy justificadas, gente que se puso la Sputnik y que está asustada y que dice, bueno, ¿y ahora esto cómo es? Y gente que dice, bueno, ¿qué hago? ¿Me doy o no me doy la vacuna? Me parecen cosas importantes porque si algo no somos es antivacuna. Queremos vacuna, pero queremos vacuna de la buena, como dirían los muchachos. Así que no sé si ustedes quieren agregar algo, si quieren cerrar, quizás Diego haciendo un comentario sobre estas preguntas, o Sandra, y pasamos a las preguntas de la gente. Bueno, mucha gente pregunta, si puedo, el tema de que muchos se han vacunado con la Sputnik y quieren saber qué va a pasar. Bueno, en general, si nosotros fuéramos kirchneristas, si yo fuera kirchnerista, saldría a decir, van a morir todos con esta vacuna, y vamos, la realidad es que en general, como es un adenovirus que produce resfríos y gripes, a lo sumo, yo creo que lo que se ha visto hasta ahora es que la consecuencia puede ser que se desarrolle una especie de gripe, un resfrío, y la complicación está más que nada en aquellas personas inmunocomprometidas, que sí, esos no tienen que recibirla, pero bueno, acá el problema quizá no es tanto de las consecuencias que puede tener, sino las consecuencias médicas que puede tener, sino para mí el gran problema es institucional, ¿no? Podemos confiar en la ANMAT, tenemos una ANMAT, porque hoy es esto que quizá produzca solamente un resfrío, mañana puede ser algún otro producto que puede ser realmente perjudicial para la salud. Entonces, a mí me parece que el mensaje principal es que tenemos que cuidar las instituciones y que en realidad todo lo que ha hecho este gobierno, no sé si no entra en algún tipo de tipificación de delito de lesa humanidad, porque esto le salió, no digo que le salió bien, porque la vacuna no debería ser autorizada, pero digamos que no va a generar, en mi opinión, no va a generar enfermedades terribles. Entonces van a decir, ¿vieron que funciona y que en realidad no pasa nada? Y ahí es donde a mí me preocupa, ¿no? Ahí es donde me preocupa, porque me parece que ellos tomaron una decisión como a la Bartola y jugaron con la salud de toda la población, porque les podría haber salido mal, les podría haber salido una vacuna con algún contaminante, y podrían haber perjudicado muchísimo más a la salud de lo que han hecho hasta ahora, ¿no? Que ya han hecho bastante para perjudicar a la salud con las decisiones que tomaron. Así que no sé cómo se tipifica eso, si se puede hacer algo. Para mí han cometido delitos de lesa humanidad, gente que no está capacitada para tomar estas decisiones. Acá hay, como dijo Diego, hay muchísima gente muy capacitada, técnicos muy capacitados que podrían haber evaluado, como hicieron los de Anvisa, no los convocaron. La decisión la tomó la doctora Bisotti, que será especialista en vacunas, pero no en producción, y Cecilia Nicolini, que es politóloga, así que menos va a estar especializada o saber algo de producción. Fundamentalmente eso, ¿no? A mí me preocupa lo institucional y que se sigan tomando medidas que terminen a la larga perjudicando más la salud, ¿no? Diego. Mira, yo coincido con Sandra. A mí me preocupa, vos sabés que todos los que estamos en academia, y Sandra como investigadora lo sabe perfectamente, sabemos que hay pasos que se deben respetar y que tienen que ver con la transparencia y la rendición de cuentas de lo que implica un método científico, que tiene etapas. Acá desde el inicio se supo
que determinadas vacunas no cumplían esos requisitos. Una fue la Sputnik y, por supuesto, mucho más las chinas, de las cuales sinceramente se sabe poco y nada. Entonces, ya eso debería habernos alertado, debería haber sido como cuando uno va en la ruta y en el tablero se prende una luz amarilla, por no decir una roja. Eso ya debería haber alertado determinadas cuestiones. Y, por supuesto, yo le sumaría a lo que menciona Sandra, la incapacidad de leer, de entender cómo se maneja el mundo hoy en día. Mirá, hoy tenés cuestiones que tienen que ver con esa salud global y dentro de la salud global lo que se llama el Global Health Diplomacy, la diplomacia de salud global. ¿Qué es lo que está haciendo China y Rusia? Como una forma de soft power. Recomiendo, si te interesa, en el día de ayer el Economist publicó un reporte sobre cómo China y Rusia están utilizando lo que hoy se llama diplomacia de las vacunas para poder influir en el escenario global. Un reporte muy interesante, pero bueno, volvemos a esto. A mí me llama la atención la incapacidad de nuestros técnicos, y cuando hablo técnicos no hablo solamente del Ministerio de Salud, sino que hablo de el gobierno, gente que supuestamente se prepara toda su vida para la toma de decisión y para gestionar política pública. Y la muestra la tenés estas últimas 24 horas con que hay pocos en el gobierno que hablan inglés, parecido al español, ¿verdad? Entonces, a mí ese tipo de cosas me llaman la atención. ¿Por qué me llaman la atención? Porque lo que ocurrió con Anvisa y Brasil en el tema de salud pública es un jugador a nivel global, tiene cuadros y tiene instituciones de muy fuerte y larga tradición. Lo que pasó en Anvisa, que debería haber pasado en sus buenas épocas con Anmata-K, pasó casi como una noticia más, ¿no? La vorágine argentina tiene esa velocidad que te impide a veces pararte a analizar. Y lo de Anvisa fue realmente muy, muy grave lo que sucedió ahí. Y vuelvo también a incidir a este punto, que es cierto, probablemente no haya graves daños por eso que está ocurriendo, como dice Sandra. Pero a ver, eso nos muestra daños potencialmente que pudieron ocurrir y no ocurrieron y que podían ser perfectamente, y lo vuelvo a repetir porque así lo mencioné, de lesa humanidad. O sea, acá se está hablando de la salud de la población en manos de personas que han tenido y tienen conductas criminales, Fernando. Y esto te lo digo como médico y además como académico. O sea, es doloroso poder ver decisiones que se toman sin entender cómo se maneja el mundo, sin acudir. Son muchos los países que están pidiendo comisiones de evaluación independiente de la gestión de la pandemia. Y también lo ves, hace 2 días, 48 horas atrás, Bloomberg, que es uno de los sitios que también muy reconocidos por la seriedad de los datos, publicó que entre 53 países, Argentina está en el puesto 51. Otro dato, del puesto 46 al 53, tenés 5 países de América Latina. Entonces, atención con estos datos, porque hoy Estados Unidos lo que está haciendo es favoreciendo la vacunación de sus vecinos. Todo el que llega a Estados Unidos lo están vacunando, porque saben lo que puede ocurrir. A nosotros nos pasa al revés. Vemos el caso de Uruguay, vemos el caso de Chile y nosotros en el medio. Y por supuesto, bueno, muy cercano a Brasil, que es un país que sabemos que no es un Brasil, son muchos países donde ya desde hace tiempo viene descontrolado el tema, por justamente decisiones que se toman a nivel de gobierno central de un populismo que es contrario, digamos, al populismo que nos asiste a nosotros, ¿no? En el otro extremo. Y esto que nos vuelve a mostrar un poco lo que ocurre con los populismos, que dejan fuera a la mitad de la población y que además, vuelvo a esto, cuestan vidas. Mi perro se puso también, se puso muy nervioso y lo tengo acá arriba. ¿Pero qué hace? Ese no es el perro de Ru, ¿no? Sí, es que Runo se fue y me dejó el socio acá adentro y se pone como loco. Y encima escuchándonos hablar de esto, peor. Ah, bueno. Pensé que Ru estaba en México. No, digo, cuando empezó todo esto, Macri hizo una declaración que fue muy criticada, ¿no? La de que el populismo era peor que la pandemia. Ahora, cuando uno hace una correlación entre los países que han sufrido la mayor cantidad de muertes
y lo analiza en términos de populismo, como vos marcaste, populismo de un lado y del otro, ¿no? De derecha, de izquierda, pero populismo, es decir, con escasa transparencia, ningún respeto por las instituciones, toma de decisiones muy poco relacionadas con la evidencia y con los datos, y muy a lo que a mí me parece, y encuentra una correlación que sería interesante, ¿no? Quizás alguna vez se pueda hacer una traza de esto, ¿no? De correlacionar datos de nivel de respeto institucional de los países y muertos por la pandemia o efectos de la epidemia global de COVID-19. Sería muy interesante, porque sería muy interesante también por algo que los argentinos aprendimos duramente, que la república, el respeto a las instituciones y todo eso no es un argumento para tomar el té con scones en la Recoleta, es algo en donde le va la vida a la gente, y sobre todo le va la vida a la gente que menos protección tiene, que son los famosos más vulnerables, ¿no? Cuanto más abajo estás dentro de la escala social y menos recursos tenés para defenderte y para recurrir a lo privado y más dependés de lo público, mayor es el impacto. Pero bueno, ya hablamos demasiado, nos vamos a quedar sin tiempo, sin dejarles preguntar un poquito a la gente. Así que, Diego, como siempre, nosotros hablamos todo lo que queremos y le pedimos a la gente que sea breve en sus preguntas. Unos maleducados, así no nos va a votar nadie. Adelante, Diego Quintero. Muy bien, muchísimas gracias a mi tocayo Diego en Washington, a Sandra y a Fernando, obviamente, y le damos el primer turno de palabra a Jaime Cohenblum, un habitué de estos cafés. Adelante, Jaime. Buenas tardes, gracias Fernando por este café, felicitaciones a Sandra por la espalda que tiene, ¿no? La venimos escuchando, la espalda que tiene esa mujer es una cosa tremenda. Y a Diego recién lo conozco, pero la verdad de lo que dice. Bueno, yo quería plantear dos cosas. Una, ya salió por el chacho, soy uno de los felices poseedores de la Sputnik, con lo cual acá estoy, qué sé yo, me sigo cuidando, pero también tengo la de la gripe, así que estoy cruzado con lado. Que la pregunta era esa que vos ya contestaste, que qué nos va a pasar a los que tenemos la Sputnik, ¿no? Y la otra es, ¿qué pasa internacionalmente con esta nueva vergüenza del kiosco de control de Ezeiza que ha descubierto otra vez el periodismo, otra vez Cabo, sobre esta gente que hace el control de ingreso y salida de los pasajeros, que dice, las instrucciones dicen espere 15 minutos y ellos al minuto y medio dan los resultados. ¿Qué pasa internacionalmente con algo así? Al que quiere, Sandra ya contestó lo de la Sputnik, me quedo tranquilísimo, ya me contestó. Pero no, creo que la otra es una pregunta que debería responder yo. La verdad es que es otra vergüenza. Hay una empresa ahí que tiene muchos asesores. Uno es un economista muy famoso, no lo voy a mencionar, no le voy a dar el gusto. Porque es uno que nos acusa a quienes cobramos sueldos del Estado y laburamos y nos ganamos la plata de ser parásitos, ¿no? Sería bueno que mirara un poco las fuentes de recursos de la empresa para la que trabaja. Pero sacando ese comentario surgido directamente de mi hígado, lo que pasa es que hay otro kiosquito y que hay que investigarlo, y hoy se presentaron lo que podemos hacer los diputados, sobre todo estando en minoría, que es presentar pedidos de informe. Ya sabemos que no nos contestan, no es que somos tan tontos. Cumplimos en primer lugar con nuestra obligación, pero además establecemos un antecedente, porque si mañana hay una causa penal sobre esto, se descubre que hay un delito y presentamos causa penal, el hecho de que hayamos preguntado y no nos hayan contestado es una semiplena presunción de culpabilidad. Así que lo digo porque muchas veces nos dicen, ¿y para qué presentan tantos pedidos de informes? Nosotros hoy el que presentamos fue un pedido de interpelación, ¿no? Sobre el tema Sputnik. Pedimos que Bisotti y toda la gente de la ANMAT y todos los que tuvieron que ver con la aprobación del Sputnik vengan a dar explicaciones al Congreso. Pero en este caso lo que se presentó es un pedido de informes, creo que son 2 o 3, uno es de Ocaña y otro de un radical, bueno,
de Luis Petri, me parece que también presentó. Tenemos que esperar, no nos van a contestar, eventualmente presentaremos, como hemos presentado, yo este año ya voy por la sexta, denuncias penales y eventualmente alguna denuncia internacional, que creo que en este caso no va, pero quizás en otros sí. Y además, ¿qué pasa internacionalmente con los países que reciben pasajeros que teóricamente de acá salen con alguna certificación que por todo lo que dice de más trucho, o trucho o no está bien hecha, o es todo muy raro? Y esa certificación sirve para ir a otro país que lo recibe como que está todo bien. Forma parte de la vergüenza argentina también, ¿no es cierto? Diego, forma parte de un universo, meto también otro bocadillo acá. Mucha gente cree que las relaciones exteriores son temas que no tienen importancia, que los diputados viajan a hacer turismo y no a trabajar, que el G20 fue un gasto inútil. Después, si estuviéramos nosotros en el gobierno, probablemente tendríamos vacunas de primer nivel. Y los muchachos tienen las vacunas que tienen de sus aliados políticos, que son los chinos, los rusos y ahora, atención, atención, los cubanos. Y hay algunos que se viene la soberana paliza nos van a dar. Bueno, por ejemplo, Fernando, discúlpame que meta esto, pero la soberana recién acaba de iniciar la fase 2 de ensayo clínico. O sea, estamos hablando de una vacuna para la que supuestamente, por más rápidos que sean los ensayos y se acorten las etapas, van a faltar varios meses. Entonces vos fíjate que te están presentando algo que si vos te metés en los portales, aparece como que recién comenzó hace una semana atrás el ensayo en fase 2. Entonces no se considera eso, no se considera lo de Anvisa, no se considera que la Agencia Europea del Medicamento todavía sigue evaluando la Sputnik y todavía no se emitió, a pesar de que Alemania está presionando. Entonces, es vivir descolgados de un mundo que claramente tiene dos velocidades y que mi pronóstico es que si ya había dos velocidades después de que se resuelva la pandemia, esas dos velocidades van a ser todavía más distantes todavía. Seguro. Diego. Muy bien, entonces continuamos. Le damos la palabra a Federico Duvillar. Le pedimos que se habilite el micrófono, Federico. Lo perdimos a Federico, lo veo ahí todavía, pero... Hola. ¿Me escuchan? Adelante, sí. Buenas. La pregunta es más política para los científicos. Digamos, el mundo científico es un mundo que no es tan conocido por la gente que busca informarse, que lee los diarios y demás. Y mi pregunta es puntual relacionado digamos, los científicos siguen un método científico, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿realmente cuántos son independientes? ¿Cuántos son militantes, digamos, como en el periodismo tenés periodistas independientes o tenés gente infame como Brancatelli que siempre va a defender lo que diga su gobierno y demás? Pero en el mundo científico no debería ocurrir eso, porque es lo más, digamos, metódico que hay. Y la pregunta para Sandra es que ¿cómo es el nivel político en el CONICET? Y, por ejemplo, también en relación a la aprobación de emergencia de la ANMAT, ¿cuánto fue política y cuánto fue mirando datos? Y a Diego, que está en Washington y como más internacional, el tema del jefe de la OMS, egipcio, que, bueno, Trump lo acusó de que jugaba para China y que medio lo encubrió, y cuánto está politizada la OMS y cuánto impactó digamos, en el problema que tenemos hoy. Diego, me parece eso. ¿Contesto? No, le decía a Diego Quintero, sí, bueno, dale, empezamos vos, porque me parece que Sandra quedó muteada. Ahí ya le pedí que se desmute. Ok, Sandra. Sí, porque no me tenías que habilitar el desmuteo. Bueno, voy a hacer un poco de publicidad porque escribí un libro justamente sobre el sistema científico argentino, que lo terminé de entregar ayer y posiblemente salga en junio, ¿no?
justamente donde describo cómo es el sistema científico en Argentina y por qué no es tan independiente como debería ser. Los sistemas científicos no son del todo independientes, pero bueno, en los países libres se busca que sean cada vez, o sea, se busca una independencia de lo coyuntural y de los poderes políticos. En Argentina, lamentablemente, hay mucha militancia dentro del sistema científico y hay no solamente militancia, sino que el sistema en sí es muy endogámico y uno depende muchísimo de los pares para poder obtener subsidios para trabajar, para poder avanzar en la carrera, y eso hace que se genere un clima donde la libertad de pensamiento se ve bastante acotada. Y esto lo hemos visto en esta pandemia, donde investigadores que yo conozco y que siempre he respetado en el área de virología, en el área de inmunología, no han salido a decir lo obvio, no han salido a decir esto no puede ser así, paremos un poco, porque no, han salido inclusive a defender, a inventar resultados, o inventarlos, o a tratar de tapar las decisiones que toma el gobierno. Es decir, que esa independencia, lamentablemente en Argentina, la hemos perdido bastante. Y lo más triste es que personas muy capacitadas, muy inteligentes, han terminado siendo cómplices de este gobierno. En cuanto a la ANMAT, lo que yo te puedo decir es que ellos se han preservado bastante, justamente no autorizaron, recomendaron, y yo sé que hay mucha gente dentro de la ANMAT, espero que vayan que sean llamados por el Congreso para que den explicaciones, porque ellos no hubieran autorizado jamás vacunas. Casualmente autorizaron la Pfizer y la AstraZeneca porque sí tenían todos los datos. Jamás lo hubieran permitido, pero están recibiendo muchísima presión política. Entonces acá se mezcló muchísimo, la política se metió en la ciencia y bueno, es un tema largo y muy complicado, ¿no? Sí, yo meto un pequeño bocadito antes de darle la palabra a Diego, que es lo que les interese este tema de la independencia de la ciencia y la política, dado que este gobierno yo lo he caracterizado como un estalinismo débil en el año 2008 más o menos, hace bastante. Hay dos cosas interesantes para informarse y para ver cómo funciona. Uno es el famoso affair Lysenko, ¿no? Ver cómo la ciencia es distorsionada desde una concepción ideológica. Y otra es en un caso mucho más dramático y más inmediato, cómo la presión política, las necesidades políticas influencian la toma de decisiones. Me parece que una obra maestra de los últimos años es Chernobyl, ¿no? Que muestra exactamente cómo todo el proceso de toma de decisiones está completamente distorsionado por la presión política, cómo todo eso termina en un gran desastre que se tapa con más locura y con más mentira, y que inevitablemente en el largo plazo sale a la luz. Bernardini, querías decir algo, Diego, ¿no? Bueno, mira, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, no está exenta del tema político. De hecho, la elección de su último director general, el doctor Tedros, que no es egipcio, sino que es etíope y que es el primer director general que viene de la región de África, tuvo un gran, digamos, apoyo político por el hecho de alguna manera, de colocar también una figura de esa región que nunca había llegado a esa posición de director general. Ahora, lo que comentaba con la pregunta es cierto. Yo recuerdo haber estado viendo el día 18 de febrero del 2020 la conferencia de prensa que él ya en ese momento empezaba a hacer periódicamente, y sinceramente en un momento a mí me sorprendió y dije, wow, con el conflicto de intereses que se percibe respecto de China en esta situación. Respecto de lo de Trump, yo no comparto lo que hizo el expresidente Trump de cortar, digamos, el financiamiento. Recordemos que aproximadamente el financiamiento de Estados Unidos en la Organización Mundial de la Salud es de aproximadamente el 40-43% por lo menos en ese momento, pero sí admito que Trump tenía muy buenas razones para hacer esto.
El tema de los conflictos de intereses percibidos o realmente presentes en la Organización Mundial de la Salud es un tema que viene hace tiempo. Puedo facilitarte, Fernando, y a quien quiera, un paper que me pidieron que escriba de la Universidad de Nuremberg en junio del año pasado sobre este tema, en donde la Organización Mundial de la Salud realmente tiene condicionamientos políticos que vienen atados de la mano de su financiación. Les doy dos datos simplemente. La Organización Mundial de la Salud, así como sus respectivas oficinas regionales, se financian por contribuciones de país que ya están establecidas en relación a población y tamaño, pero también por lo que se llaman las contribuciones voluntarias. Lo ideal es que sean 50 y 50. En la Organización Mundial de la Salud, las contribuciones voluntarias son cerca del 80%. Estamos hablando desde China al señor Gates, que además son contribuciones voluntarias que vienen, como se suele decir, condicionadas, atadas, en el sentido que el señor Gates te da mucho dinero, pero te dice, yo quiero que se utilice para esto y para esto. La Organización Mundial de la Salud, y ya para cerrar la idea, viene hace tiempo con una necesidad de una reconfiguración operativa, digamos, necesaria. A mí me tocó conocer, de alguna manera, ya sea por haber estado ahí en Ginebra o por haber estado en Washington, desde la doctora Harle Gro Brundtland, la noruega, que como directora general para mí fue lo mejor que hubo en los últimos años, a lo que fue el malogrado doctor Lee, que falleció antes de su corto tiempo de finalización de su periodo de gestión. Después la china Margaret Chan, que también vino de una mano muy fuerte política y con mucha oposición de los Estados Unidos, y hoy con el doctor Tedros. Realmente, si ustedes me preguntan a mí, después de haber conocido, de haber trabajado, de haber estado ahí, yo creo que la Organización Mundial de la Salud requiere una reconfiguración total, un replanteo y, por supuesto, financiación que no la condicione, lo cual, como ustedes se imaginan, es muy, muy difícil. Y si quieren ver un poquito más en detalle, pensemos también cuál fue el rol de la OPS en lo que significa, digamos, el manejo de esta pandemia, donde prácticamente estuvo ausente, porque no olvidemos que el fondo, el COVAX, viene desde Ginebra. Y abro un paréntesis interesante, muy interesante, porque quien hoy es el Assistant Director, o sea, el número 2 de la OPS, es el doctor Jarbas Barbosa, que es brasilero, que es un hombre de alta tradición y que de alguna manera todavía hoy, no lo va a hacer a título personal, pero todavía hoy la OPS no se expidió en base a lo que hizo, a lo que acaba de decir la Anvisa hace unos días atrás, ¿no? Lo cual claramente puede traer tensiones políticas. Sí, yo tomo el tema también. Los invito, como ustedes saben que yo trabajo bastante en conexión con Democracia Global, que es una ONG, y nosotros sacamos una declaración sobre el tema de COVID a mediados del año pasado, es decir, cuando recién empezaba esto, que firmaron tipos extraordinariamente prestigiosos que han ido desde John Gordon, que es un especialista en estos temas, a intelectuales de un extremo y del otro. Ha firmado desde Noam Chomsky hasta Steven Pinker. Debe ser el único documento en la historia que firmaron los dos. Saskia Sassen y grandes intelectuales. Llamando justamente, hay dos principios políticos que todos damos por descontados como idóneos para el manejo de nuestros países, que son la democracia y el federalismo. El llamado es aplicar la idea de democracia y el federalismo a la ONU y a las instituciones mundiales. Y eso es una tarea pendiente porque es la tarea del futuro. Está claro que necesitamos, no puede haber que un país sea soberano con respecto, si vos tenés un laboratorio del cual se puede escapar un virus, no estoy diciendo que China debe pagar, pero vamos a suponer que estalle una pandemia, tiene que haber mecanismos que no sean dirigidos y que estén previamente dichos. Es decir, después de determinados niveles de alarma, ese país tiene que tomar determinadas medidas, esas medidas tienen que ser compulsivas, porque está en juego la salud y la economía de todo el mundo. Entonces, la idea de soberanía nacional es una locura. Entonces, si el gobierno nacional está loco, paga todo el mundo, así es. Entonces, necesitamos la crítica a las Naciones Unidas, a la Organización Mundial de la Salud, y yo estoy seguro que estás de acuerdo en esto, digo, tiene que estar acompañada de un pedido de reforzarlas, no de destruirlas. Y en este sentido, yo soy muy crítico con la decisión de Trump. Porque, ¿qué hace Trump?
Trump dice, no, las organizaciones internacionales están tomadas, yo me voy. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Y que los chinos ponen un etíope y te manejan la Organización Mundial de la Salud. Y después vos te quejás. Entonces, a mí me gusta mucho lo de Bachelet. ¿Por qué? Porque los presidentes nacionales, los grandes líderes nacionales, acumulan un patrimonio de conocimiento, una experiencia de toma de decisiones, que es necesario aprovechar. Yo pienso en Felipe González, en Sanguinetti, en Obama, elijan ustedes los que les gusten. En Trump, al que le guste Trump. Digo, son tipos que tienen una experiencia, que han tomado, digo, me gusta Bachelet, que sale de una presidencia nacional, de 3 presidencias nacionales, no sé, va y se presenta en la ONU y toma el tema de derechos humanos. Y lo hace muy bien, miren el informe sobre Venezuela. A pesar de que era medio del palo de ella, el informe extraordinario de Bachelet y el peso que eso tiene hoy a nivel internacional. Ahora, Estados Unidos lo que tiene que hacer no es quejarse de China, lo que tiene que hacer es decir, bueno, ¿a quién ponemos ahí? ¿Quién va? ¿Va Obama? ¿Quién va? ¿Un republicano? Pongamos un peso pesado en vez de un etíope que pone China y que no conoce nadie. Lamentablemente, esa pelea se renuncia primero y después se critican los resultados de esa renuncia. Entonces, ahí hay un tema claramente de las deficiencias de la ONU, que son enormes. La ONU fue pensada para asegurar la paz mundial después de la Segunda Guerra Mundial y nada más. Así fue pensada. Hoy las exigencias de un escenario global son muchísimo más altas. La estructura está desactualizada, hay que repensarla, como dijo Diego, hay que pensar sus métodos de financiamiento, pero sobre todo tiene que haber un compromiso de los grandes. En ese sentido me gusta mucho lo que está haciendo Biden, que dice, bueno, juntémonos las democracias del mundo, vamos a defendernos, no dejemos que los muchachos nos pasen por arriba, vayamos a una reunión, eso no es de derecha, no es de izquierda, eso es de democracia, de defensa de la república a nivel mundial, y me parece que tiene que tener un correlato en la actitud que los países avanzados y democráticos tienen con respecto a las instituciones internacionales. Bueno, una o dos preguntas más. Vos decidís, Diego Quintero. Muy bien, muchas gracias. Tengo anotado en el siguiente turno Aymar Murialdo. Aymar, le pido brevedad a ver si podemos hacer alguna más. Sí, muchas gracias. Antes que nada, bueno, a Sandra Pita, muchas gracias por nuestro contacto personal. Mirá, yo tengo una dosis de la Sputnik, Jaime, igual que vos. La semana que viene la gripe. ¿Qué hago cuando venga la segunda de la Sputnik? ¿Me vacuno o no me vacuno? Son 30 días, 60, 90. Esto es para vos, Sandra. Para Diego, me gustaría saber, esta segunda ola, para los jóvenes, viene mucho más complicada. ¿Es cierto que los jóvenes están sufriendo más esta segunda ola? 20, 30, 40 años. Y para Fernando Iglesias, Fernando, el tren de los inútiles y de los delincuentes está en marcha. Me parece que esa frase que utilizó Sandra Pita, si no estamos en presencia de delitos de lesa humanidad, habría que empezar a hacerlo sonar, porque ante un escándalo no hay que quedarse callado la boca. Ante un escándalo hay que escandalizarse mucho más. Y Cecilia Moró, su palabra de indigencia. Muchas gracias. Bueno, brevemente, a mí no me gusta recomendar nada si no tengo una base fundamentada. Yo no estoy de acuerdo con espaciar tanto las dosis de vacunas como la Sputnik, de la cual se tiene tan poca información. De la que se tiene información de que se puede espaciar es la de AstraZeneca. Ahora hay que ver si se recibe en Argentina la segunda dosis de la Sputnik. De recibirla, a mí me gustaría que primero la analizara alguien de la ANMAT para ver si hay en esos lotes hay adenovirus replicativo. Y la verdad es que yo recomendaría darla porque, bueno, para poder cumplir con el esquema.
pero no quiero ser tan fundamentalista en esto, porque esto es sobre la marcha y es viendo el día a día lo que pasa a nivel de evidencia científica. Bueno, de mi parte, primero, como médico, llegado el caso y sabiendo, por ejemplo, que mi padre tiene la primera dosis de Sputnik, yo coincido con Sandra. Yo daría la segunda, lo que sí no permitiría es que haya un espacio tan prolongado como hoy se está hablando. De hecho, a mi padre le dijeron, cuando él preguntó sobre la segunda dosis, le dijeron, no tenemos noticias, ¿no? Eso es lo primero. Y respecto de lo que usted preguntaba de la segunda ola, sí, efectivamente se está viendo que la segunda ola está impactando mucho más en gente joven, probablemente porque en los distintos países ya había dos cuestiones. Primero, personas mayores vacunadas, y también se sabía determinadas medidas de cuidado frente a las personas mayores. Y la realidad es que los jóvenes, o cuando fuimos jóvenes, todos hemos pasado la época de la inmortalidad, ¿no? Y a veces esa época de la inmortalidad, que después de determinada edad nos damos cuenta que no existe, es lo que nos hace tomar un poquito más de precaución. Pero yo insisto con este pronóstico que coincide con lo de Sandra, que vamos a tener unos meses muy largos y difíciles por delante. Así que hay que cuidarse y hay que cuidarse mucho. Sí, bueno, con respecto a lo otro, sí, ustedes saben que yo no es que ando con chiquitas, digo, cuando se habla de delitos de lesa humanidad, la Corte actuante es la Corte Penal Internacional. En eso sí tengo una cierta expertise. Yo soy presidente del Movimiento Federalista Mundial, que fue durante 23 años el director de la coalición de ONGs por la Corte Penal Internacional, que fue decisiva en su creación y que reunía en su momento a más de 2.000 organizaciones. Así que conozco bien el proceso y el Estatuto de Roma. Yo simpatizo con esta idea porque efectivamente uno tiende a pensar delito de lesa humanidad. Es muy complicado cuando no hay una voluntariedad demostrable. Que son irresponsables, sí. Que les importó nada, sí. Ahora, en los casos de delitos de lesa humanidad, en general hay que demostrar que hubo una decisión voluntaria y deliberada de matar gente. Que en este caso es bastante complicada, ¿no? De demostrar. Desde luego, si lo digo con tanta precisión es porque estuvimos viendo y revisando y preguntándole a ver si le encontrábamos algún resquicio, porque nos gustaría que esta gente fuera juzgada y condenada. Pero me parece que no es por ahí, me parece que hay que ir buscando algún tipo de recurso por otro lado, probablemente a nivel de la justicia argentina. Me parece que eso es mucho más operativo, aunque lo otro, repito, me parece que está bien también decirlo, porque la verdad es que es un delito y también es cierto que es de lesa humanidad. Después, los códigos legales ponen límites que a veces son diferentes a la de los términos lingüísticos, ¿no? Diego, ¿qué decís? Última, una más y cerramos. Pero una, no de a tres, nos metieron 3 en una ahí. Sí, eso es sí. Nos hicieron el 3 por 1. ahí, El 3 por 1. Entonces, vamos a darle la palabra por última, a la última persona, que es Paula Álvarez. Le pido a Paula que se mete el micrófono y por favor, absolutamente brevedad y muchas gracias. Lo voy a hacer muy breve. ¿Se me escucha? Se escucha. Perfecto. Bueno, no es para Sandra, porque, bueno, habías comentado como que aquellas personas inmunodeprimidas no deberían vacunarse. Estaban hablando justamente de la Sputnik. Y mi pregunta va porque tengo en mi entorno una persona que está pasando por este estado de estar inmunodeprimido por una enfermedad, que ya su médico le dirá, ¿no?, si podrá vacunarse o no. Pero ¿es la Sputnik o cualquiera de las vacunas contra el COVID? Diego Quintero. Sí, le habilité a ella y a mí, gracias. Bien, la Sputnik evidentemente con estas características no. En general no se recomienda por ahora, porque se están recién haciendo los experimentos con personas inmunocomprometidas, se está viendo qué resultados se obtienen. Yo te diría que, bueno, que eso lo tiene que ver el médico con el paciente y ver en qué estado de ensayo está cada vacuna.
Obviamente que con la Sputnik, con esta noticia, ella directamente no la recomendaría, ¿no? Al haber virus replicativo, ya es una contraindicación. Con las otras, en algunos casos se considera que sí, se debe vacunar, pero hay que ver cada caso específico y con qué vacuna. Muy bien. Bueno, ¿cerramos acá, Diego? Sí, cerramos, me parece que ya estamos cumplidos el horario. Muy bien. Bueno, nada, agradecerles la presencia, quiero agradecer la presencia y el hecho de la pelea que están dando para aclarar. Me parece que el rol que cumplen los científicos y los académicos en esto es decisivo, y si bien, como bien dice Sandra, la influencia política siempre es un distorsionante, la lucha por la libertad de pensamiento científico y por el respeto de las decisiones tomadas basadas en la ciencia y en la evidencia es fundamental. Es como empezó la revolución científica y también como empezó la modernidad, sacándonos de encima los prejuicios, las frases hechas, el pensamiento mágico, el pensamiento de tipo religioso y no sustentado en los hechos. Así que me parece que el trabajo, les agradezco enormemente el trabajo que están haciendo, y nada, cerramos entonces con la palabra de ustedes brevemente, y cuando terminan hacemos lo habitual en el Café con Iglesias, que es abrir los micrófonos y aplaudirlos un poco. Sandra, Diego. Bueno, no, muchísimas gracias por haberme invitado. Hay muchísimo más para hablar, pero bueno, siempre los tiempos son más acotados, y espero haber sido clara, ¿no? Dentro de todo este espárrago de noticias, espero haber aclarado algunas cosas. Muchísimas gracias. Fernando, de mi parte también, muy agradecido de haber podido compartir este espacio con ustedes. Sandra, un honor nuevamente haber podido charlar contigo, y también lo que espero es que dentro de todo este mar de incertidumbre que tenemos alrededor nuestro, sobre todo haber llevado tranquilidad en el sentido de que hay voces disonantes, de que hay voces más analíticas, de que hay voces que no compran lo que intentan vendernos, y que es un acto de responsabilidad de cada uno de nosotros que esto cambie. Yo en mis redes sociales no paro de decir que los mayores de 60 años, los que son más afectados, los que fueron cerca del 85% de los muertos en Argentina, son casi 7 millones de votos. Si esos 7 millones de votos se ponen de acuerdo, la realidad puede cambiar. Así que un abrazo muy fuerte, un agradecimiento, y a no bajar los brazos. Gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias, gracias. Gracias. Muy bueno. Gracias, Sandra.